¿Es Wilfredo Lam un artista contemporáneo? Para conocerlo un poco, presento solo 5 datos. Hay que saber que nació y se crió en Sagua la Grande, un pueblo de la provincia azucarera de Villa Clara, en Cuba. De 1918 a 1923 estudió pintura en la Escuela de Bellas Artes en La Habana y después se traslada a Madrid para continuar su formación artística. Ahí conocerá a quien será su esposa, Eva Piris, con quien tuvo un hijo. Sin embargo, ambos fallecieron antes de que iniciara la Guerra Civil Española, y esto hizo que Wilfredo cayera en una profunda depresión. El arte, que es algo que él ya practicaba, se convirtió entonces en un vehículo para que él pudiera expresar sus emociones y explorar también sus raíces latinoamericanas. Llegó a conocer a pintores como Picasso, Braque, Breton, Joan Miró, entre otros hoy considerados consagrados de las vanguardias históricas del siglo XX. Lam murió en París el 11 de septiembre de 1982, pero está enterrado en su ciudad natal. ¿Qué hay de contemporáneo en Lam? Creo que se expresa en él la colonización y sus derivas como un tema recurrente. También existe la hibridación figurativa como un recurso que expresa el mestizaje y el sincretismo cultural del cual él mismo fue parte, ya que su padre fue más bien un chino cantonés, su madre una mulata cubana y su formación fue más bien transnacional. Una problemática que, debido a su expresión estética, no pierde vigencia, puede ser considerada contemporánea. En una entrevista en 1976, Lam expresó lo siguiente: lo que veía a mi regreso, en Cuba, 1941, parecía el infierno. Traficar con la dignidad de un pueblo es para mí el infierno. La poesía de Cuba era política y comprometida como la de Nicolás Guillén y otros, o lo que escribían los turistas. Yo desaprobaba esta última porque no guardaba ninguna relación con un pueblo explotado, con una sociedad que oprimía y humillaba a sus esclavos. Mi pintura no sería el equivalente de una música pseudo-cubana para clubs de baile. Abajo el cha-cha-cha. Deseaba con todas mis fuerzas pintar el drama de mi país, pero expresando a fondo el espíritu de los negros, la belleza de la plástica de los negros. De este modo, yo quería ser un caballo de Troya del cual surgirían figuras alucinantes, capaces de turbar los sueños de los explotadores. Este regreso a Cuba en los 40 marca en Wilfredo Lam una pauta creativa que lo hace reconocer las formas de expresión de su lugar natal. Y es así como surge este cuadro denominado La Jungla y que hoy está en la colección del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Elegí La Jungla porque creo que en sus trazos se puede ver los dos elementos que señalé antes, la hibridación y, por otro lado, la colonización como un leitmotiv que va guiando la propuesta estética de Wilfredo. Él dijo en 1943, mientras pintaba La Jungla, tenía las puertas y ventanas del taller abiertas. Al pasar, la gente lo veía y gritaba, no miréis adentro, es el diablo. Y tenían razón. Uno de mis amigos ha descubierto en la obra un espíritu parecido a cierta representación medieval del diablo. Sea como sea, el título no hace referencia a las características paisajísticas de Cuba, donde no existe jungla, sino bosque, monte y manigual. En el fondo del cuadro aparece una plantación de caña de azúcar. Mi pintura debería transmitir un estado psíquico. Si no es la representación de un lugar natural de Cuba, sí lo es, por el contrario, de su cultura, de este mestizaje y de esta mezcla que se puede apreciar en sus formas, sus colores y, por supuesto, el tema que subyace en las diferentes expresiones que vemos aparecer, como estos pies desnudos en contraposición a la tierra, estos rostros que nos recuerdan las máscaras tribales, el vudú y algunas formas inclusive picasianas, podríamos decir, como los rostros que están en un primer plano. ¿Qué elementos o valores contemporáneos considero que se expresan en La Jungla? Por un lado está la cuestión temática y del título. Si no se trata de un ambiente natural de Cuba, pues el título es más bien una metáfora que representa la hibridación y el sincretismo cultural del cual derivó la fundación de Cuba como un producto de la colonización española.
Hay también, a partir de las formas que se representan, una explosión conceptual que no se deja definir, ya que las formas ahí presentes nos hablan de estereotipos, nos hablan de estados psíquicos, anímicos, de una cuestión laboral, de una cuestión geográfica, climática y, por supuesto, cultural. Las formas y figuras son otros de los valores contemporáneos, ya que Wilfredo hermana de una manera magistral lo abstracto con lo figurativo, permitiendo este collage visual con una finalidad crítica. Como él lo señaló en esta cita de los 40, su pintura quería ser un caballo de Troya que permitiera la inserción de elementos hasta ese momento no reconocidos en el arte a partir de una obra maestra. El color, la manera en la que lo maneja, en la que juega con esos azules y algunos otros tonos tímbricos como los amarillos, los rosados, crean sombras y destacan relieves que nos llaman la atención hacia momentos o elementos específicos del cuadro. Y por último, su finalidad. Esta finalidad, que no pierde una vigencia en la actualidad, hace que la jungla pueda ser considerada contemporánea. ¿Quién hizo la jungla? No solamente como el cuadro, sino esa hibridación y ese mestizaje. ¿Quién lo propició? ¿Quiénes son los actores ahí? ¿Y qué puede decir la jungla del espacio cubano y del espacio de creación artística de vanguardia en el presente? Creo que son dos preguntas que permiten pensar la jungla como una obra propia de nuestros días.